Muy buenas noches, nuevamente bienvenidas, bienvenidos de parte del Museo Nacional de Costa Rica, del Ministerio de Cultura y Juventud, la Academia Nacional de Ciencias, el Colegio de Geólogos de Costa Rica y el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Los secretos que encierran el perezoso Toby y el mastodonte Pitán. Hoy nos acompañan don Guillermo Alvarado y Joana Méndez, a quienes les voy a presentar. El doctor Guillermo Alvarado Induni es geólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Kiel en Alemania. Actualmente, aunque jubilado, continúa investigando en diversas áreas de las geociencias. Ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, colaborador de la Escuela de Química de la Universidad Nacional y es miembro de la Academia de Geografía e Historia, de la Academia Nacional de Ciencias, de la Asociación Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas y de la Asociación Internacional de Mineralogía. Cuenta con aproximadamente 300 publicaciones indexadas y 12 libros. Sus investigaciones se han desarrollado en América Central, Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana y España. Joana Méndez Herrera es geóloga, curadora y coordinadora de la sección de geología del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica. Cuenta con experiencia en geología ambiental, con énfasis en la evaluación de amenazas naturales y la prevención del riesgo. Ha desarrollado investigaciones en geología y geodinámica externa, así como en gestión comunitaria y municipal para la prevención del riesgo, en colaboración con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Además, se desempeñó como analista y auditora ambiental en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y en 2016 fue investigadora para el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de Costa Rica, participando en la elaboración de mapas de evacuación ante tsunamis. También fue docente de Geología Ambiental en la Universidad de Costa Rica entre 2019 y 2022. Les dejo ahora con nuestra y nuestro ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos a este fascinante mundo que ha sido el hallazgo de Toby y Pitan. Les vamos a contar un poquito sobre cómo es que llegamos a esta mesa de hoy y qué es lo que hemos venido trabajando. El contexto geográfico, les comento que está en el cauce del río, dentro del río Aguacaliente. Ellos no están juntos, están separados por una distancia de 700 metros. Y resulta que en el 2024, en diciembre de 2024, hay una crecida grande en el cauce del río Aguacaliente y la geóloga María Sequeira nos llama, nos manda un mensaje por ahí tipo 26 de diciembre, ¿verdad? Y nos comenta que en el cauce hay unos huesos muy grandes y que a ella le parece que es algo que el museo amerita que vaya a ver, ¿verdad? Bueno, estábamos de vacaciones y digo yo, de vámonos. Nada más que en ese caso me fui con mi hija, ella se fue con su hija y también nos acompañó Ana Lucía Valerio, que era la anterior curadora del Museo Nacional, que ya estaba pensionada, y comenzamos a recolectar. En ese momento no nos enteramos que teníamos un perezoso hasta prácticamente ya después cuando el doctor Spencer hace la identificación, ¿verdad? Entonces, Toby está con nosotros, que son estas muestras de acá, y esta es María que hace el reporte desde diciembre del 2024. En diciembre del 2025, María nos vuelve a escribir y otra vez estamos en periodo de vacaciones, entonces fue mucha coincidencia, ¿verdad? Para Navidad y comenzamos a ponernos de acuerdo y le digo yo a este señor que está a la par mía, vámonos para Orosi porque ya tenemos un antecedente, todavía no le habíamos dicho a María la, la, la identificación que ya había hecho Spencer. Vamos a ver si es el mismo, ¿verdad? O si hay más cosas. Y quedamos en ir el 31 de diciembre. Imagínense, otra vez de vacaciones, otro año. Entonces yo le comento a mis compañeros del departamento que el niño nos trajo un perezoso y los Reyes Magos nos trajeron un mastodonte.
Entonces, bueno, al final no se logró el 31 de diciembre y hicimos la inspección el 15 de enero. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Gracias a la curiosidad ciudadana, al aporte de la ciencia ciudadana, este chico que está por acá, que es Esteban Brenes, encuentra este fósil, un canto rodado. Él lo encontró rodado entre las rocas que hay en el río y dijo, esto es diferente, esto no parece de un animal reciente. Entonces, cuando él nos envía la foto, que es la que está por acá, a nosotros hasta que se nos iluminaron los ojitos, ¿verdad? Y dijimos, uy, yo de hecho dije, María, en la colección hay una pieza muy similar a esa, pero no le quisimos contar. Hasta el momento que estábamos en el cauce del río, cuando llegamos al sitio, le contamos que lo primero era un perezoso. Y entonces ellos nos dijeron, bueno, hay ese otro sitio y hay como un árbol, un silópalo, ¿verdad? Nos dicen. Caminamos hasta el sitio no tiene acceso público, o sea, no es que usted se baja de la carretera y puede llegar al río, lo que tiene son unos taludes, es difícil bajar esos taludes, tiene que llegarse por un medio de un acceso privado, y cuando llegamos, yo me quedo viendo, yo nada más digo, oh cielos, qué torta se jaló, le hago yo a Esteban, porque esto es una defensa de un mastodonte. Y luego, bueno, él les va a contar un poquito más, pero después dice Guillermo, sí, posiblemente de un Cuberonius, ya después Spencer dio como paleontólogo el aval final, ¿verdad? Entonces, este ha sido nuestro trabajo de recolección en diciembre del 2024. Aquí estaban un par de niños todos ilusionados buscando una megafauna y al final se dieron cuenta que sí, que habían tenido buena suerte, ¿verdad? Y por acá tenemos nuestro trabajo desde de enero a la fecha, todavía estamos en él. ¿Qué es lo que ocurre? Visiblemente teníamos básicamente la defensa y como decir la mitad, de la parte superior, bueno, 1,60 m y solamente se veía la parte externa. Pensamos que era fácil como, bueno, nada más meter las manos y sacar, y no, no fue fácil. Resultó que tenía muchos huesos y la tenían prensada, por así decirlo. Entonces teníamos que sacar toda esa cantidad de huesos para poder llegar a extraer la defensa. Y la defensa estaba dentro de mucha agua, porque en ese talud brota agua eh, subterránea y la tiene muy saturada, ¿verdad? Entonces no fue tan fácil de extraerla. El día que nosotros logramos sacar los primeros huesos fue el 28 de enero y comenzamos desde el 15 de enero. Ha sido desde el punto de vista climático bastante complejo, pero bueno, entre el aporte que nos dio el doctor Lucas Spencer, que de casualidad él había programado una visita para Costa Rica justamente en esas fechas, el aporte que nos dieron los compañeros de arqueología del Museo Nacional, que tienen amplia experiencia en la excavación, pero más que todo arqueológica, ¿verdad? El aporte de los compañeros de protección al patrimonio cultural ha sido invaluable para nosotros porque ha sido un equipo de parte del museo con investigadores nacionales e internacionales que hemos trabajado en esta misión. Y bueno, el profesor continuará con algunos otros detalles. Bueno, muchas tardes. Bueno, ahí está el área nada más. ¿Son cuántos? 6 m², 8. 8 m². Y bueno, Joana no lo comentó ahora, pero ella ya lo ha dicho en otros lados, de que no se puede estar, no pueden haber 8 personas ahí, ¿no? Porque si no se majan los huesos. Entonces teníamos que dividirnos el trabajo. 2 o 3 personas excavando y el resto levantando otro tipo de detalles para aprovechar. Y aquí viene un poco lo de la parte que les voy a comentar. Los geólogos somos entrenados a leer las rocas o las piedras. Yo digo las piedras para molestar a los geólogos, ¿no? Porque no les gusta que uno diga piedras, pero tampoco es incorrecto, ¿no? Somos entrenados a reconocer las piedras. Y las piedras, aquí vemos una serie de capas. Esto nada más lo traigo como manera didáctica, son una serie de capas. Los geólogos estamos entrenados a que las piedras o las capas que están más abajo son las más antiguas
y las que están arriba, en términos generales, son las más recientes. Eso es exactamente como si agarráramos un libro y lo pusiéramos al revés. Es decir, la primera página del libro en realidad es esta, y la última página del libro, donde está la conclusión y donde uno se entera cómo terminó el amorío, pues está aquí arriba. ¿Ok? Entonces es una lectura que uno es entrenado a leer. Las piedras no hablan, entonces uno está entrenado a reconocer qué es lo que dicen, justamente. Entonces uno es un forense de lo que ha pasado y tiene que tratar, y ese es el entrenamiento que uno recibe. Aquí traigo este caso que es la famosa piedra Rosetta. Hace muchos años no se lograba reconocer el alfabeto o bueno, el idioma de los jeroglíficos. No se sabían. Y entonces los egiptólogos trabajaban en Egipto, pero no lograron descifrar qué era lo que decían los jeroglíficos. Hasta que finalmente después se encontró otra más, pero se encontró la famosa piedra Rosetta que está escrita en 3 idiomas diferentes. Y de esos 3 idiomas, uno es justamente los jeroglíficos, que no se reconocían, pero el texto es el mismo en el griego antiguo y en el Demócrito. Y entonces lograron encontrar palabras en común acá para poder descifrar finalmente la parte de lo que eran los jeroglíficos. Entonces, nosotros justamente estamos entrenados a tratar de reconocer las capas. ¿Y qué nos dicen esas capas? Justamente es lo que vamos a ver ahora después, porque es que interpretamos cierto tipo de cosas. Igual también que las personas no videntes pueden, mediante el tacto, tocar y ver justamente y poder leer. Entonces, eso es parte de un entrenamiento que uno lleva a lo largo de los años. Bueno, nada más para hablar un poco, aquí está, digamos, de cómo era América Central hace unos 30 millones de años, que en realidad Costa Rica era una serie de islas hacia el occidente, islas volcánicamente activas, no existía un paso de aguas bastante activo entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En ese momento no existía el Mar Caribe, hace unos 30 millones de años. Poco a poco se comenzó a formar un archipiélago, una serie de islas se comenzaron a unir. Acá tenemos como era más o menos hace unos 11 millones de años, una serie de islas que comienzan a conformar paulatinamente el famoso Istmo de Panamá. Y hace 2,7 millones de años, 3 millones de años, 2,7, no importa el número que utilicen, pues se establece ya el puente terrestre de manera definitiva. Y eso establece una autopista biológica para el intercambio de la fauna y la flora entre Norteamérica y Sudamérica. Es decir, algunas especies viajan de norte a sur y otras de sur a norte justamente, en ese famoso intercambio biológico. Bueno, si nos vamos al sitio propiamente, lo que tenemos son una serie de capas, por lo menos 8 capas, por ahí, de 6, 7, 8 capas principales. La mayoría de los restos se encuentran en la capa 2 y 3, que está aquí, la mayoría de los restos fósiles, acá, aquí es donde estamos durante la excavación. Y entonces, bueno, los fósiles fueron excavados dentro de este sector, de los 8 metros cuadrados, 6, 8 metros cuadrados acá. Justamente estamos a este nivel, pero el problema es que tenemos este talud, que es bastante peligroso e inestable. Entonces siempre teníamos temor que nos cayera una piedra encima, por así decirlo, y efectivamente hay un riesgo ahí asociado. Y el otro es que estamos apenas a 50 centímetros sobre el nivel del río. Entonces, si había una crecida, se iba a llevar los fósiles y también nosotros podríamos formar parte del registro geológico si nos llevaban, ¿no? Entonces, siempre estábamos con eso, digamos, viendo el servicio meteorológico, todas las cuestiones. Giovanna siempre en comunicación con la parte de los de servicio, si estaba lloviendo en Cartago o aguas arriba. El río Agua Caliente nace en el volcán Irazú, en realidad. Y entonces justamente en eso estábamos ahí. Bueno, entonces acá se estudió todos estos restos, se estudió principalmente las capas fosilíferas y también se tiene registro pues, de esto para reconstruir un poco la historia en ese sector. Acá tenemos otra vista, ¿no? De las 8 capas principales. Y la principal, donde están los restos, es en la capa 2 y la capa 3. Justamente ahí donde está, justamente en este contacto, es donde están los restos fósiles que están cargados en materia
orgánica. Y de esa materia orgánica tomamos muestra para datación de radiocarbono, de carbono 14. Y por eso que sabemos la edad del justamente aquí, del mastodonte o del Cubironius, que es de 13.400 años. Hace 13.400 años murió y quedó ahí hasta que el mismo río lo volvió a exhumar, lo volvió a descubrir. Acá tenemos las diferentes capas, ¿ok? Diferentes capas con el diferente detalle. La que nos interesa, digamos, son la capa 2 y 3, que son bastante orgánicas, son esas arcillas pegajosas. Hay bastantes bloques de coladas de lava que vienen desde el Irazú por el tipo de roca. Sabemos que estos vienen transportadas desde el volcán Irazú. Y esto está cargado en materia orgánica de diferentes tipos que ahora pues vamos a ver. Y las capas encima hasta el momento son estériles desde el punto de vista paleontológico. Probablemente la última capa tenga restos arqueológicos, eso no lo sabemos todavía, no se ha estudiado, pero por lo menos la edad que nos da aquí del registro paleontológico coincide bastante cercano en el tiempo con la llegada del hombre al continente americano. Entonces existe la posibilidad que hayan coexistido espacial y temporalmente este tipo de fauna acá. ¿Cuál era la reconstrucción que hicimos? Después de hacer todo este análisis que se hicieron y ahora vamos a ver, pues lo que pensamos es que el antiguo río Agua Caliente, el paleorrío Agua Caliente, pues era un río más o menos como este tipo, un río divagante, no tenía un cauce principal, sino que a veces andaba por acá, a veces por acá, eh, etcétera, y probablemente tenía algunas lagunas que dejaba abandonadas. Esto es lo que se llaman meandros abandonados o cauces abandonados, como este o este que está aquí, que se vuelven pantanosos. De hecho, se vuelven pantanosos. Probablemente ahí estaba tanto el perezoso 1000 años atrás como el mastodonte, pues comiendo ahí, tenían toda una ensalada ahí para aprovechar, ¿no? Acá, pero probablemente de hecho murieron ahí y quedaron en ese ambiente que como es un ambiente arcilloso, cargado de materia orgánica, es un ambiente que se llama sin oxígeno, tiene poco oxígeno. Y al tener poco oxígeno, la posibilidad de preservar los restos fósiles es mayor. Entonces, porque también acuérdense que siempre hay carnívoros que se aprovechan y también están los carroñeros, ¿no? En ese sentido. Pero probablemente ellos murieron en un ambiente pantanoso como este que está aquí o como este que está aquí. Todavía estamos pues, procesando la información. Son cauces abandonados, pantanosos y por eso que son esas arcillas cargadas en material orgánico. Bueno, ¿quiénes era Toby? Bueno, Toby se le puso el nombre a lo que era el perezoso gigante, que ya sabemos que se llama de la especie Eremonterium. Toby era el niño, el hijo de María Sequeira, sí, María Sequeira, justamente, que el hijo se llama Tobías, y entonces María quería pues que el perezoso se le llamara Toby, porque al fin y al cabo ella fue la que dio el anuncio, todos los restos se donaron al Museo Nacional y eso es una contribución sumamente grande. Probablemente el perezoso tenía unas 5 toneladas de peso, no había problemas, por más que comía hierbas, o sea, era gordito, ¿no? ¿Okay? Unos 6 metros de alto cuando se ergía, ¿no? Cuando se ponía en posición erguida, la edad es de 14.400 años, murió hace 14.400 años, fue identificado por el paleontólogo Spencer Lucas del Museo de Nuevo México. Acá tenemos una comparación del perezoso con un ser humano, para que tengan una idea. En realidad, probablemente los antepasados de nosotros mataban los perezosos y también eso era un manjar. Ahí tenían una barbacoa para rato, ¿no? ¿Okay? Y el mastodonte, que es de tipo Cuberonius, ¿ok? Se le llamó Pitán porque este era el apodo de quien lo encontró. Y él mismo quiso que le pusieran el apodo al mastodonte. El mastodonte pesaba probablemente unas 3,5 toneladas, era un adulto, ¿ya? Porque también se pueden encontrar ejemplares juveniles, que tenerlo claro. Tenía unos 2 metros de altura, 2.3 metros de altura, murió hace 13.400 años. Fue identificado pues por nosotros. Acá tenemos la comparación y para que tengan una idea, se parecía bastante a un elefante de la India, más o menos. O sea, parecido, ¿ok? En ese sentido. Acá tenemos, digamos, los dos ejemplares acá, aunque no vivieron juntos. Eso se dijo hasta después.
para que no hubiera demasiado curioso ahí que después se fuera a alterar la parte. Bueno, acá tenemos lo que es el Eremonterium o el perezoso. Desgraciadamente sí se encontraron restos de que tenían artritis. Para que vean que la artritis no solo tiene que ver con los seres humanos, sino que también también en el pasado, aunque no había caja costarricense del Seguro Social, pero tenían problemas, ¿no? Aquí tenemos parte de donde se marca que tenía artritis, tenía una artritis severa que le afectaba principalmente la parte de la columna y del cuello. O sea, tenía problemas serios, ¿no? Si murió por eso, probablemente no, pero sí tenía problemas serios, digamos, de lo que era de la parte de artritis en ese sentido, ¿no? Bueno, se encontraron varios tipos de vértebras. Estos animales migraron hace unos 3 millones de años, pero hasta ahora, tanto el perezoso como el mastodonte son los restos más jóvenes de una megafauna datados en Costa Rica hasta ahora. Son los más jóvenes. Y eso ha sido un logro también desde el punto de vista de la academia, muy importante en forma junta. Bueno, acá tenemos un detalle y esto lo preparó Joana y la verdad que le gustó mucho a la gente, porque acá tenemos el perezoso comparado con el mismo hueso de un perezoso de hoy día. Entonces aquí tienen esto ha causado mucha impresión. Joana fue la que se encargó con el Museo Nacional, pues le aportaron, vean el huesito de un perezoso y este es exactamente el mismo, ¿no? Vean aquí este también y este es exactamente el mismo. O sea, es increíble la comparación. En realidad, cuando uno ve eso, se da cuenta de por qué se le llama megafauna. No hay ninguna duda en ese sentido. Bueno, algo importante. ¿Me salté o no? Ok. Bueno, el Cuberonius, pues era herbívoro, ¿no? Consumía muchas ramas y gramíneas, poseía defensas, dos. Algunos de los proboscidios, que son estos grupos de los grandes elefantes, pueden tener hasta 4 defensas, 2 abajo y 1 arriba. Ese había uno acá en Costa Rica, hace mucho, bueno, lo que hoy es Costa Rica, no, pero era más antiguo. Pero este tenía dos defensas, se han recuperado 71 huesos hasta ahora, 71 y faltan todavía. Un mastodonte de este tipo tiene alrededor de 220 huesos. Parte se los llevó el río ya. Ya eso sí lo sabemos que el río, desgraciadamente, el río los expuso, pero también cobró precio. ¿Dónde los tiene coleccionados? No sabemos, pero se los llevó, ¿no? Ok. El incisivo hasta ahora que se ha recuperado de 1,5 metros, uno de ellos, y el otro de 35 centímetros. Se encontraron parte del cráneo, vértebras, costillas y la pelvis, los huesos largos, fémur, tibia, fírula, falanges. Esto es parte del incisivo acá. El incisivo es lo que la gente llama el colmillo, justamente. Y bueno, acá tenemos una comparación. Este es el mamut colombino y este es el mastodonte andino, que es el Cuberonius. Esto es una comparación. Aquí hay algo importante que lo traemos aquí a colación, que es el mamut colombino. Solo se ha encontrado uno en Costa Rica hasta ahora. No eran muy abundantes. Y en el resto de América Central sucede lo mismo. Son los menos abundantes. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, pero probablemente era porque les gustaban más las praderas y no tanto el bosque. O sea, eran más animales de praderas que de bosques. Entonces, por eso son menos abundantes. Y los mastodontes, estos sí andaban por todo. Les encantaba mucho el senderismo porque andaban por todo tipo de bosque, ¿no? Incluso partes de altura también. Pero hay una diferencia muy importante. Mastodonte, aunque hoy día le llaman ya Gonfoterium, es el nombre científico, pero mastodonte todo el mundo lo conoce. Mastodonte viene de mastos, que es de griego, y mastos significa senos, porque los dientes tienen cúpulas, son como cúpulas pares. Claro, yo hasta ahora nunca me he topado 6 senos, pero bueno, pero en tal caso. Acá esto es un molar de mastodonte y vean las cúpulas acá. Y de ahí viene el término mastos de mastodontes, porque son cúpulas. ¿Por qué traigo esto? Porque los elefantes tienen molares planos. Los mastodontes o los mamuts, incluyendo el mamut lanudo,
El mamut lanudo, aquí el mamut que había era este, que era el colombino, pero no tenía cabello largo. Si hubiera tenido un abrigo, pues se hubiera muerto por calor, ¿no? ¿Ok? Entonces, este era un tipo también pariente del mamut lanudo, pero con dientes con molares planos, relativamente planos, porque estos eran ideales para comer pasto, mientras que estos eran ideales para moler ramas. Por eso es la diferencia en la dentición. Hoy día los elefantes que quedan, que son 3 especies de elefantes vivos, hoy día el elefante de la India, el elefante africano y el elefante del Congo o ese lado que se anda dentro de la selva, tiene molares de este tipo. De hecho, de manera anecdótica, la primera identificación de un fósil en América de manera relativamente acertada no fue hecha por científicos, fue hecha por esclavos en Estados Unidos. Los esclavos en Estados Unidos resulta que estaban en un sembradío de algodón en 1725, si no me equivoco, y se encontraron un molar de estos y llegaron donde los dueños de la finca le dijeron que era un molar de un elefante. Y dicen, no, no, está loco, ¿cómo va a haber un elefante? ¿Cómo va a haber habido elefantes en América? En ese entonces no se conocían los elefantes en América, pero ellos identificaron acertadamente que era de un elefante y no les creyeron hasta que finalmente después comenzaron a aparecer más y más y más y ya eso cambió la historia. Entonces, la primera identificación no fue hecha por un científico, fue hecha por esclavos. Y la mayoría de los fósiles que encontramos en Costa Rica de megafauna son por personas que son curiosas y no por los geólogos. Los geólogos lo que hacemos es ir a describir y a recuperar toda esta memoria histórica. Algo importante nada más, en el momento que vivieron estos mastodontes y este perezoso gigante, pues el planeta estaba pasando por la famosa edad del hielo, donde los casquetes, la mitad de Norteamérica estaba cubierta con casquetes de hielo de hasta 2 kilómetros de altura. O sea, prácticamente no hay edificio en Norteamérica que no hubiera estado hoy día destruido por eso, que eran 2 kilómetros de altura. Prácticamente los casquetes de hielo acá, también todo lo que era parte de Europa y parte de lo que es el Nepal y el Tíbet están cubiertos de grandes casquetes de hielo. Costa Rica en ese momento la temperatura era más o menos unos 5 grados más frío. ¿Qué tal? Y entonces era un poco más frío, un poco más seco, ¿sí? Pero en términos generales, pues era un clima todavía, digamos, relativamente agradable. Y bueno, el planeta comenzó a pasar por varios periodos glaciares e interglaciares. Glaciares donde se forman los casquetes de hielo, interglaciar donde es el periodo que actualmente vivimos. Es un periodo donde no hay grandes casquetes de hielo. Ha pasado por este sub y baja. Casquetes de hielo, no casquetes de hielo, casquetes de hielo, no casquetes de hielo, a lo largo de los últimos 2 millones de años. Y en la actualidad nos encontramos en un periodo interglaciar, es decir, con un clima relativamente agradable. Va a ser un problema cuando volvamos a entrar en la próxima era glaciar. Y restos de glaciares en Costa Rica, pues aquí tenemos el monte Matterhorn o monte Cervino en lo que es Suiza, que aparece mucho en las películas de Paramount. Cuando ven las películas de Paramount van a ver este monte. Y este monte Cervino es geológicamente o geográficamente muy similar al Cerro Chirripó. Justamente tienen un origen similar por los glaciares, justamente. Y obviamente tenemos en el Cerro Chirripó todas las lagunas glaciares, donde antes teníamos un periodo glaciar. En el Cerro Chirripó los glaciares alcanzaron 170 metros de espesor, de altura. Eran bastante espesos en ese sentido. Entonces nosotros tuvimos un periodo glaciar importante. Acá tenemos parte de los restos de vertebrados que se han encontrado en Costa Rica. Todavía falta actualizar este mapa, pero hoy día hay alrededor de unas 70 localidades donde han aparecido restos de megafauna en Costa Rica en los últimos 20 millones de años. Bueno, en los últimos 20 millones de años los restos han aparecido en los últimos 100 años, ¿no? Okay. Pero hay restos de hasta 20 millones de años atrás, incluyendo el gran tiburón megalodón que tenía 24 metros de longitud. O sea, para eso hubiéramos sido apenas una boca. Y aquí hay una reconstrucción del volcán Irazú, mal hecha por mi persona, donde le puse un poco de nieve arriba porque el volcán Irazú tenía nieve en el periodo cuando estaban viviendo estos individuos. Estaba cubierto de nieve, no de glaciares.
glaciar es hielo bastante espeso, pero sí había nieve en lo que era la cumbre del volcán Irazú. Okay. Bueno, acá lo que tenemos son algunas de las plantas, de los restos de plantas que en la actualidad se están identificando. Todavía estamos en un proceso. Hay maderas de hasta más de 1 metro de longitud que estamos recolectando para saber qué tipo de especie de madera o género era y poder reconstruir el pasado. Ahora, hay que tener cuidado porque mucha de esta madera viene transportada. Entonces, no necesariamente está en su lugar, fue transportada por el río. Entonces, puede venir de otro lugar, pero independientemente de un fragmento de esto fue de donde datamos para poder tener la edad de cada uno de los individuos. Datamos la madera porque la madera está asociada con los restos fósiles. Se han encontrado hojas en excelente estado de preservación. La mayoría son robles y bellotas de robles también, que se están siendo identificadas. Se han encontrado insectos también. Se va a trabajar para ver qué tipo de insectos habían. O sea, comenzar a reconstruir todo un paisaje, toda una historia de esto, en este sentido, y eso estamos trabajando y eso va a llevar tiempo, por lo menos 1 año, de todo un detalle acucioso donde están biólogos, paleontólogos, geólogos, arqueólogos, todo el mundo estamos reconstruyendo todo esto. Es un grupo de trabajo que estamos en ese sentido y ese grupo de trabajo es para poder llegar hacia comprender mejor la última edad del hielo en Costa Rica, que es la parte fascinante. Ahí veo caras de niños felices. No crean, yo todavía me ilusiono. Así que por eso estamos acá. Para nosotros es verdaderamente fascinante esto y este es un toxodonte, por ejemplo, que apareció en Costa Rica. También gliptodontes, que son armadillos gigantes, perezosos gigantes. Hay 3 especies de tipos de elefantes que se han encontrado en Costa Rica, por lo menos 3. Acá otro perezoso gigante, bueno, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de individuos que esto es producto del gran intercambio biológico americano que se realizó entre Sudamérica y Norteamérica. A algunos les gustó Costa Rica, como ese mastodonte, ese mamut que les dije, y se quedó en Costa Rica, no quiso pasar más al sur. Venía desde Norteamérica, llegó a Costa Rica y le gustó y se quedó. No se ha encontrado ningún hallazgo más al sur de Costa Rica hasta ahora. Y algunos individuos incluso también han llegado del sur a quedarse, digamos, a Costa Rica. Entonces, en realidad tenemos todo esto, es toda una historia que estamos reconstruyendo. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no quisieron seguir? Probablemente no quiso seguir porque no había más praderas hacia el sur. Como le gustaban las praderas, que pues se quedó acá. No sé si sacó el pasaporte, pero por lo menos sí se quedó acá, ¿ok? Entonces ahí tenemos toda una serie de individuos. Hasta el momento han sido pocos los carnívoros que se han encontrado, pero ya hay por lo menos 2 restos que posiblemente son carnívoros. Y bueno, acá tenemos el auge de la megafauna, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, una amplia diversidad. Eran individuos sumamente grandes, ¿no? Se le llama megafauna algo que pesa más de 48 kilogramos. Y obviamente esto pesaban toneladas, ni siquiera medían en kilogramos, era en toneladas, ¿no? Una alta diversidad con diferentes ambientes y la idea es reconstruir cómo era el ambiente en Costa Rica en el pasado en diferentes periodos. Y en eso se está trabajando ahora con un grupo ya multidisciplinario, incluso multiinstitucional, con las universidades en Alemania, en México, en Brasil, en Estados Unidos y obviamente la Universidad de Costa Rica y el Museo Nacional, sin ninguna duda. Se está trabajando en forma conjunta para reconstruir todo esto y llegar a una historia. Acá creo que esta es una de las últimas, después, no, no, de las últimas, no, de las últimas que me toca, porque después sigue Joana. Y aquí vemos una comparación. Esta es la megafauna actual que tenemos en Costa Rica. El venado cola blanca, la danta o tapir, el jaguar y el puma. Estos son los individuos naturales más grandes que tenemos en Costa Rica. Naturales, ¿verdad? Que son de aquí. Compárenlos con lo que teníamos antes. O sea, ahí se le cae a uno todo, ¿no? O sea, verdaderamente estos eran individuos bastante grandes, ¿no? La causa de la extinción probablemente, entonces ahí viene, bueno, la pregunta, ¿por qué se extinguieron? Una probabilidad fue por el cambio climático,
que no se adaptaron al cambio climático, es decir, cuando pasaron del periodo glaciar al periodo ahora que hoy día vivimos. Otra que apunta mucho es la llegada de los seres humanos, que coincide con la llegada de los seres humanos. Incluso ven aquí, esto es parte de un bisonte y todavía tiene una flecha clavada de piedra. Esto es parte de una punta de una flecha clavada en el bisonte, en el hueso del bisonte. Esto no es de aquí, pero es una evidencia clara de que los seres humanos cazaban a estos individuos. No se han encontrado demasiados hallazgos de seres humanos cazando a esta megafauna. Todavía hay mucha discusión, pero no hay duda de que hay una coincidencia entre la extinción de esta megafauna y la llegada de los seres humanos, que somos asesinos ecológicos en todo el mundo. ¿Okay? Eso no hay ninguna duda, desgraciadamente, ¿no? Y lo otro fue, probablemente cayó un asteroide también, y ese asteroide probablemente también generó un problema en un cambio climático alrededor de unos 14.000 años. Entonces, todo este conjunto de factores, más el arribo de depredadores de Norteamérica hacia Sudamérica, pues generaron la extinción de buena parte de esta megafauna. Acá tenemos, digamos, lo que es el arribo de los seres humanos. Los seres humanos salen de África, que es nuestra patria natal, migran hacia lo que es Asia, van migrando poco a poco, llegan al estrecho de Bering hace unos 30.000 años más o menos, se estacionan aquí, logran pasar Bering, se quedan un rato estacionados y después viajan hacia el sur, provocando la extinción masiva. Se estima que duraron unos 1.000 años en viajar desde el norte hasta el sur. Esa es una estimación, porque obviamente no hay a quien preguntarle, pero más o menos es la estimación que se tiene de unos 1.000 años. Obviamente ya después vinieron otros arribos a través de la isla de Pascua y vía Oceanía en ese sentido, pero no hay duda que los seres humanos con toda probabilidad coexistieron con estos individuos que estamos encontrando ahora y por eso se volvió más atractivo para los arqueólogos. Entonces se va a continuar con la investigación. Bueno, aparte de todas estas características naturales que nos han enseñado Toby y Pitan, resulta que nos han enseñado a nosotros como ser humano y como investigadores de museos, de universidades, algo muy importante es la relevancia de la ciencia ciudadana y el poder que todos los ciudadanos tenemos. Porque en este caso, como comentaba Alvarado, la mayoría de la megafauna y de los fósiles están siendo encontrados por personas. Y esas personas tienen un interés en la ciencia y en la preservación increíble, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no se lo deja? ¿Por qué no lo venden? Y yo rescato que realmente las personas que han encontrado estos hallazgos y los han reportado están interesados en que sean resguardados, sean debidamente curados y posteriormente puedan ser exhibidos. En ese sentido, bueno, el Museo Nacional de Costa Rica cumple el otro año, cumple 140 años, así que ya tenemos bastante experiencia en temas de curaduría, en temas de mantener a los ejemplares en buen estado para que duren otros 140 años más, ¿verdad? Unos 300 años más y en 300 años más tener otra charla por acá hablando tal vez de estos fósiles. Entonces, de los aportes más importantes que rescatamos es esa calor humano de la ciudadanía en querer aportar y donar este tipo de registros, porque el registro paleontológico a nivel del arqueológico no es que queda directamente en el museo, sino que depende de la buena fe de la persona que los encuentra. Entonces, ese es uno de los aportes más importantes. Nosotros también como investigadores rescatamos que se armó un equipo de trabajo, no solamente a nivel interno del Museo Nacional, sino que recibimos colaboraciones de otros países, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, con el doctor Lucas Spencer, de Alemania, con Luca Luisa, que fue una paleontóloga que también nos acompañó. Y casualmente, como he comentado en varias ocasiones, tenía un estudiante haciendo la práctica geológica, hasta que le brillaron los ojitos, digo yo, cuando le dije, va para una excavación de mastodonte, porque no se lo esperaba, ¿verdad? Entonces es parte de todo ese trabajo en conjunto que vamos a ir armando
y conociendo pistas sobre cómo era el clima, cómo era el bosque, qué les afectó, qué podríamos nosotros mejorar como seres humanos para tratar de enfrentar los cambios que usualmente hay en el clima, ¿verdad? Y en la vegetación. El rol del museo, como les comentaba, es básicamente el depositario por ley de estos fósiles, guardarlos, curarlos, exhibirlos oportunamente en condiciones adecuadas, que tengan el clima adecuado, la temperatura, humedad y seguridad, porque como les comentaba, tienen que estar por lo menos 300 años y más por acá, ¿verdad? Y asegurar que permanezcan para las futuras generaciones. En algún momento nosotros ya no vamos a estar, pero esas futuras generaciones van a estar por acá. Eso depende de una buena curaduría, que el proceso que sigue es, ellos están secando porque vienen muy húmedos, venían sumamente mojados. Todavía hoy estaba viendo que el hueso que sacamos el 28 de enero guarda humedad, él va perdiendo su humedad de forma natural, no lo puedo meter en un horno, aparte de que no entra porque era el fémur y mide como 1 metro de largo, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar a que él pierda su humedad, después vamos a limpiarlos y luego les vamos a aplicar algún protector que se llama Paraloid para poder en las partes más delicadas garantizar que esas fisuras no sigan abriendo más o que no haya desprendimientos de micropartes, ¿verdad? Y bueno, la línea futura de investigación abre para que se establezca toda una línea de trabajo desde el punto de vista de la flora. Hay biólogos interesados en ADN de estas plantas, de estas semillas. Cuando estábamos en la excavación, vacilábamos entre nosotros, ¿verdad? Porque decíamos, tenemos el mastodonte y teníamos el perezoso. Créame que ya hacíamos chistes de la hada de hielo, de Manny y Diego y todos los demás. Nos decían, nos falta Diego. Y cuando salieron las bellotas, las semillas, decíamos, oh cielos, vamos apuntando hacia la edad de hielo. Y tras de eso, en Costa Rica no hemos registrado un hallazgo de dientes de sable. Y nosotros decíamos, bueno, tenemos entre miras al futuro, ¿verdad? Encontrar el diente de sable que debe estar debajo de nuestros pies y encontrar bueno, más bellotas y ver las condiciones del clima. El otro que tenemos pendiente, que es una línea de futuro, pero espero que ese futuro sea antes de mayo, es encontrar los molares. No hemos encontrado todavía los molares. Nos falta más o menos un 10% de excavación y ahí estamos viendo a ver si es un logro que vamos a cumplir en esa línea del futuro. Esperamos que no sea que el río se lo llevó y lo tiene ahí en la represa de Cachí, ¿verdad? Pero es un objetivo para el futuro cercano. Y seguir explorando, porque ya como mencionaba Alvarado, la edad, al tener un fechamiento, tener un dato que es tan cercano al poblamiento de América, da pistas para los arqueólogos a ver si hay alguna interacción o si se puede lograr encontrar un sitio donde se establezca esta interacción entre megafauna y los seres humanos, que sería muy interesante y de lo cual también podríamos aprender bastante. Y bueno, ya para ir terminando esta cita, prácticamente la lista de todas las personas que de una u otra forma hemos colaborado con la excavación, empezando por las 2 personas que ya, esas son, como les comentaba, María Sequeira, que nosotros les pedimos pónganle en el nombre ustedes, porque sí nos preguntaban, todavía no se había dado la noticia, pero las personas cercanas que sabían decían, ¿y cómo se llaman? ¿Y qué nombre le pusieron? Entonces yo le decía el nombre científico y decía, no, pero ¿cuál es el nombre ordinario, verdad? Entonces a ellos les pedimos que le pusieran el nombre y ella le puso Toby. Y como comentó Esteban Brenes, le puso Pitan porque a él de pequeño le decían Pitan, ¿verdad? Después tenemos también a la persona que nos dio el permiso de paso, porque no hubiera sido fácil, ustedes dieron ese talud, por lo menos llegar a ese río por medio del talud y mucho menos sacar huesos de 1 metro, 1,60 m, porque pesan demasiado. Y después de ahí, a todos los que nos acompañaron en la excavación, contamos con el placer de tener a
al doctor Spencer, quien nos instruyó realmente en cómo usar el yeso, dónde aplicarlo, qué poner antes, qué poner después, y para nosotros realmente fue que se alinearon todas las estrellas y tuvimos un trabajo de campo en clima que es Costa Rica, no es un trabajo de campo en una zona seca, ¿verdad? Un trabajo de campo en días lluviosos, dentro de un río, con el caudal alto, con el nivel freático que nos está cayendo encima, y fue bastante em, enriquecedor para todos los que estuvimos en el tema. Y bueno, muchas gracias. Al final, hubo un día, cada vez que íbamos a Cartago, desde el 15 de enero, yo sufría porque llegaba a Ochomogo y encontraba Cartago así. Y yo decía, no puede ser, otro día más. Y hubo un día que comencé a ver uno de esos memes y yo decía, pero ¿cómo saben? Ya se dieron cuenta. Y fue por ahí como el 20 algo de enero. Y no, las personas no sabían, pero me hizo mucha gracia que sin querer estaban sacando memes de algo en que nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? Entonces fue muy curioso, pero sí, prácticamente yo sí me sentí estando en la excavación como así, como que sí estaba de verdad en la edad de hielo, una época para nosotros fue bastante frío, las manos siempre estaban húmedas cuando estamos trabajando en la excavación, y bueno, ya después cuando se dio la noticia y sacaron toda esta información, yo no me esperaba que realmente un par de fósiles fuera tan importante para la sociedad, pero dije, wow, qué bonito. Yo creí que algo ordinario para mí no lo iba a ser tan especial para toda la población y para ustedes que están por acá. Así que, bueno, en realidad muchas gracias y es un regalo, digo yo, ¿verdad? Aparte del museo, tener estas fósiles a disposición del público. Muchísimas gracias, muy esclarecedor. Vamos a dar un espacio de unos 20 minutos para preguntas, que me imagino que tendrán varias. Entonces van levantando la mano y yo voy a acercarme a ustedes. Permítanme. Muy buenas noches. Mi nombre es Yolanda Benavides, soy geógrafa de la Universidad Nacional y la consulta es en vista de que ya se acerca mayo, vienen las crecidas de los ríos, entiendo que quedan algunos centímetros por excavar todavía, el riesgo y el plan de abordaje con el inminente invierno que viene y el riesgo de lo que queda por aún excavar. No, perdón, no sé si gustan ir respondiendo de una en una. Sí, muy bien. Bueno, gracias por su pregunta. Eso me ha tenido a mí desvelada estos días. Pero ya tenemos un plan. Tenemos que terminar el 30 de abril. Inicialmente, cuando sacábamos los fósiles, Spencer nos decían, tiene que escucharlo. Él va a salir no cuando usted quiera, sino cuando él quiere salir. Y nos dimos cuenta que es como sacar un dientito cuando uno tiene dientes de leche y usted le da y le da y le da y le da y hasta allá. El último día es que sale, ¿verdad? En este caso, no nos queda mucho en el área, en esos 8 metros cuadrados, nos queda tal vez un 5% para excavar y estamos buscando el molar. Vamos a hacer, pero una prospección geofísica para intentar, porque realmente el depósito es complejo, para intentar ver si logramos obtener algo y ver si hay algo más en el sitio, pero prácticamente ya vamos finalizando y de momento sí le he dicho a mi jefatura 30 de abril, tiempo máximo y terminamos. ¿Quién me leo? Ahí. ¿Y usted? Y el señor de adelante. Sí.
Hola, mi nombre es Carlos, estoy en la licenciatura de Biología con énfasis en Biología Molecular en el Lancaster, en el Jardín Lancaster. Y mi pregunta es justo con respecto al ADN, ¿cómo se hace la extracción de ADN en ese caso si sale muy fragmentado y eso se hace acá en Costa Rica o se hace como en el extranjero? Mira, esa pregunta, tenemos un compañero de biología en el Herbario Nacional y él es biólogo de y también es profesor en la Universidad de Costa Rica y entiendo que él es el que tiene el contacto. Entonces, si querés ahí, me escribís ahora al correo y yo te puedo dar el contacto porque él sí ha estado sondeando justamente eso y me dijo que la universidad lo hace, pero es algo que, digamos, él me ha comentado, ¿verdad? Pero el compañero que lleva ese tema a cargo es Eduardo Chacón. Él es biólogo y sí está explorando justamente lo que usted dice para a las hojas y a los troncos y bellotas hacerles análisis de ADN y está muy interesado en eso. Eso referente a las plantas, pero también ya nos escribieron de la Universidad de Miami, fue, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos y de México para hacer ADN de los huesos. Obviamente va a estar en función de si lograron guardar el ADN, ¿no? Porque como son huesos no muy antiguos, hay una probabilidad, pero nosotros no tenemos experiencia en lo del ADN, ¿no? Especialmente para huesos, pero ahora sí son unas investigaciones bastante fuertes, muy amplias en lo que es Estados Unidos y en lo que es México sobre ese tema. Entonces, la verdad es que ellos son los expertos y Ivana también están, no, bueno, le escribieron a Joana, después tuvimos una reunión por Zoom también con México, porque están súper interesados en estudiar el ADN de estos vertebrados. Vamos a ver qué pasa. O sea, esto dio un mundo, abrió una ventana que nosotros no, ni nosotros mismos nos esperábamos, la verdad. A mí me escribía gente de Francia que se habían enterado de la noticia, yo creo que antes que yo, de Francia, en Estados Unidos, o sea, fue una forma mediática increíble. Buenas noches. Dos preguntas, espero que sean breves. Lo primero, durante la excavación, ¿produjeron algún material audiovisual que pueda posteriormente sistematizarse en un documental? Y la otra, justo a propósito de lo que está hablando usted en este momento, don Guillermo, ¿qué proyección podríamos esperar de Costa Rica a nivel, no sé, mundial, podría decir, en relación con este hallazgo? Bueno, les cuento que cuando yo me entero de María nos comunica, ¿verdad? Inmediatamente me pongo en contacto con el periodista del Museo Nacional y el 15 de enero le dije, va conmigo porque vamos a ir a ver qué es lo que hay y va a empezar a documentar. Entonces, él ha estado documentando, ha ido varias veces y a mí me gusta porque nosotros como geólogos registramos el sitio de una forma, tenemos unas fotografías, el arqueólogo tiene otra visión, el biólogo tiene otra y él como periodista tiene otra. Y yo digo, wow, qué increíble. A mí me pareció que eso no era tan importante, pero él sí. Entonces sí, se está haciendo una documentación de parte del Museo Audiovisual. Y referente hacia lo que viene, pues no hay duda, somos un grupo ya grande, digamos, yo tengo, mejor ni digo cuánto tiempo, pero de trabajar con los vertebrados, ¿no? Y esto, digamos, hoy, a raíz de esto, por ejemplo, mucha gente comenzó a donar que habían encontrado en tal lado, en tal otro lado. De hecho, hoy andaba de gira, nada más llegué a la casa a bañarme a un lugar que se excavó en 1934 y hoy andamos recolectando muestras para mandar a datar porque no habíamos tenido el dinero para poder datar, porque todo eso cuesta plata, ¿no? Yo había ido al sitio cuando tenía 21 años. O sea, nada más saqué cuentas. El sitio ya estaba bastante erosionado. Ha pasado bastante agua por ahí, ¿no? Entonces, hoy andaba justamente ahí y la idea es que esto va a abrir una serie de cosas en las que estamos trabajando en el Museo Nacional con estas otras entidades, donde se está reconstruyendo todo este rompecabezas. No lo podemos hacer nosotros, es imposible y nos vamos a ir a formar parte del registro geológico y esto va a seguir. Entonces, este resguardo es súper importante porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que ciertas cosas que están clasificadas antes, después pueden cambiar en el futuro y por eso hay que preservarlas.
porque pueden haber cambios, justamente. Pero no hay duda que va a abrir un montón de páginas en historia. Gracias, buenas noches. Marco Tulio Celedón, psicólogo pensionado. Me llamó la atención la ilustración que presentaron de la vértebra comparada de un perezoso actual con la megafauna. No solamente la similitud y todos esos detalles que comparten. Mi pregunta es, ¿qué explicación, qué teoría con rigor académico hay, si existe alguna, que explique ese crecimiento tan desproporcionado, digo yo, de una fauna que fue a nivel general, no solamente en una especie, sino que en toda esa época? Obviamente, tiene que ser una teoría o alguna explicación al respecto. ¿Qué saben ustedes? Sí, la pregunta es totalmente válida. Lo que se ha visto a nivel mundial, incluso paleontológicamente, es que cuando hay gran provisión de comida, los animales tienden a hacerse más grandes. Incluso los seres humanos hoy día sabemos de que nuestros hijos están saliendo más grandes que los padres, porque hoy día hay una mejor alimentación. Entonces eso ya se ha visto. Incluso si se comparan las armaduras de la Edad Media, en una armadura de la Edad Media probablemente no vamos a entrar, pero no por gordos, sino por tamaño por altura, ¿no? Y eso se compara, eso es algo, digamos, a nivel mundial que se ha visto. Entonces probablemente había un aprovisionamiento de vegetación extremadamente grande y todo. Ese es un factor. El otro factor que se ha visto es que cuando hay islas y no grandes continentes, más bien los animales tienden a reducir de tamaño para un ahorro energético, porque no hay demasiado aprovisionamiento de comida, digamos. Ahora, el otro factor es que entre más grande se vuelve un individuo, aunque tiene más fuerza, también se vuelve mucho más vulnerable, porque es mucho más grande. Entonces le cuesta más. Ya vimos que el perezoso tenía artritis y todo eso, porque obviamente hay una masa ahí que tiene que aguantarse. Y lo otro es el factor reproductivo. Los animales grandes tienen un factor reproductivo mucho más lento. Los elefantes, por ejemplo, ahora no me acuerdo exactamente el dato, se pueden buscar ahí, pero tienen una gestación como de 2 años para que nazca. Entonces, en realidad, si el feto muere o lo que sea, tienen que volverse a esperar. Entonces, tienen un factor reproductivo bastante lento. Y eso probablemente también fue lo que afectó a este tipo de megafauna. La fauna pequeña, y ustedes lo saben, se reproduce montones. El que tiene conejos sabe que tiene conejos y va a tener conejos, o sea, multiplicados como panes, ¿no? Entonces, hay un factor que tiene que ver con el tamaño y el aprovisionamiento de comida. Pero falta mucho todavía por investigar. Hay un montón de preguntas que todavía están abiertas, o sea, que no se pueden contestar 100, pero por ahí anda la respuesta. Tenemos una pregunta de Gael, de 7 años, que está viendo la transmisión y pregunta qué tamaño tiene el fémur del perezoso. Bueno, esa pieza no tenemos fémur de perezoso, no hay, hay vértebras y hay escápula. La escápula, que es como la parte de atrás de nuestros brazos, mide 80 centímetros. Y esas vértebras que ven ahí miden alrededor de unos 20 centímetros por 20 centímetros de alto, ¿verdad? Pero del perezoso no recolectamos el fémur, lastimosamente. No sabemos si está todavía ahí o si el río se lo llevó. Buenas noches. Muy interesante. Dos preguntas. Para la compañera, el proceso de consolidación del material, ¿por qué se usa yeso? Digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir en el hallazgo? Y para don Guillermo, si no me equivoco, Henry Pittier o Tristán habían reportado un
fósil de mastodonte, creo, en Aguacaliente, ¿verdad? Hace, creo, 100 años. ¿Corresponde al mismo horizonte geológico o usted tiene acceso a ese material que ellos descubrieron? Gracias. Bueno, esta era nuestra, bueno, es todavía nuestra área de excavación. Y aquí hemos sacado 71 huesos. Entonces, inicialmente, los huesos que estaban por acá expuestos, conforme íbamos excavando para tratar de sacar la defensa, nos hacíamos más atrás, más atrás y encontrábamos más huesos. Entonces, tuvimos que protegerlos. En primera instancia era protegerlos, entonces colocamos una capa de periódico húmedo y luego agarramos yute, lo humedecemos con un yeso, es un yeso especial, yeso odontológico porque él seca muy rápido, el yeso de ferretería no. Entonces tenía que ser yeso especial, le poníamos, la humedecíamos con agua, más o menos líquido y luego hacíamos algo que Don Spencer dice que se llama el puki. Hacíamos yeso muy sólido, más sólido, y le colocábamos por encima. Entonces, eso nos dejaba protegerlo para poder movernos, porque a veces estábamos así excavando y no podíamos ni mover el pie. Entonces, si movíamos el pie, ya sabíamos que no íbamos a lastimar el hueso. Una vez que hacíamos una especie de hongo, le damos vuelta todo alrededor con una pala, comenzábamos a darle golpecitos a la tierra para que fuera saliendo, lo despegábamos y le dábamos vuelta como una tortuga. Entonces, cuando le damos vuelta como una tortuga, si tenía varios huesos, comenzábamos a limpiarlo de una forma con palitas bueno, espátulas de madera, de bambú o de plástico para no rayar el hueso, ¿verdad? Si es metal, podemos rayar el hueso. Y íbamos separando y ahora sí, pieza por pieza, la envolvíamos en yeso, si fuese el caso que estaba muy dañada, o en más papel periódico, y todo viene con plástico de burbuja. Es como un embalaje de Amazon o de Temu. Así era como llegaba al museo, ¿verdad? Bien embalado y en principio para protegerlos, de no romperlos en el sitio y después para protegerlos durante el traslado. Sí, José Fidel Tinislán encuentra en 1920 en Aguacaliente, pero en Aguacaliente el pueblo. Encuentra unos hallazgos por las descripciones que ellos hacen, se parece bastante el nivel, pero que se parezca no significa que es el mismo. Desgraciadamente, obviamente estamos hablando de 1920, después se encontraron en 1963 en el mismo lugar otros. Sabemos más o menos a dónde es y habría que ir, no, pero ahora hay que tener cuidado porque ha habido mucha construcción, entonces ya mucha propiedad es privada y la gente siempre tiene temor que uno llegue a expropiar cosas y bueno, hay que saber manejar las cosas, ¿no? Y también ya no se puede excavar tampoco porque ahí si está construido, entonces todo, pero sí se tienen esos registros, digamos, están los registros en el Museo Nacional, otra parte están en el Museo del San Luis Gonzaga, que yo visité hace años también, queremos volver, en aquel entonces era con cámaras fotográficas y con rollo, cuidando el rollo porque era muy caro, ¿no? Entonces, ahora queremos volver a ir a todos esos lugares donde están esos huesos, molares o lo que sea, y volverlos a fotografiar de manera digital. Incluso hoy día se puede hacer con cámaras 3D, reproducir en 3D todo eso. También hay un hallazgo ahí en el empalme de Cartago, que no lo traje aquí en una lámina porque no queríamos saber mucho, pero parece que fue que alguien quiso hacer una broma y reconstruyó unos huesos de algo y lo enterraron. Eso ha pasado muchas veces, que gente que hace bromas. Y de hecho, tengo la fotografía del periódico y el hueso parece de no sé, de una columna, pero montada así rarísima, ¿no? Entonces, obviamente, por dicha, los arqueólogos de ese momento no dijeron nada, se quedaron callados. Mejor porque era un tipo de broma, ¿no? Buenas noches, soy Sebas, estoy en quinto grado. Esto no es una pregunta, es un comentario. Si no hubiera sido en los años 1600 en Inglaterra por Robert Plot, que creyó que
el fémur del Megalosaurus era la cadera de un gigante, la paleontología estaría borrada de la historia. Entonces hubiéramos dicho, no sé, un elefante gigante con la cara deformada o un perezoso de 3 toneladas que fue una mutación. Si no hubiera sido por esos lugares cerca de Oxford y ese Megalosaurus que murió, la paleontología no hubiera existido. Todas las criaturas que vivieron hace millones de años no estuvieran descubiertas, las estaríamos describiendo como criaturas extrañas que son bromas de mutaciones. Sin eso, paleontología, chao, 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 chao en la esquina, chao en la casa de la abuela y chao en la casa del tatarabuelo. Sin estos estudios, no sería tan bonito el mundo. Es que a mí me gusta también mucho de la vida que ha pasado en la Tierra. Bueno, Gracias. Sebas, muy bonito su comentario y te cuento algo. Si estás en quinto, en el tema de quinto año ven megafauna, así que ya llevas un poquito adelantado. Parece que eres un apasionado de la paleontología, ¿verdad? Te esperamos. En realidad, en Costa Rica necesitamos paleontólogos invertebrados. Yo no soy paleontóloga, yo soy geóloga y hay un nicho por ahí de paleontólogos de vertebrados fósiles porque inicialmente hay muchos invertebrados, conchas, gastrópodos, pero sí, a Costa Rica está necesitando profesionales como usted en el futuro. Sí, algo importante ahí sí te voy a corregir en algo, o sea, aunque ese fósil, digamos, lo hubieran encontrado, lo hubieran interpretado, que hubiera sido, no sé, del diluvio, después siguieron apareciendo gran cantidad de fósiles y la gente ya se comenzó a dar cuenta que efectivamente había fauna antigua, aunque obviamente iba en contra de la religión, porque primero fueron asociados con el diluvio universal, que todo eso, pero después ya la gente comenzó a cuestionar eso, porque comenzaron a ver justamente por eso presenté la lámina de las diferentes capas. La gente comenzó a encontrar los fósiles a diferentes niveles. Entonces, no, si hubo un diluvio, no era uno, era un montón, no. Entonces ahí comenzó a cambiar. Entonces, la paleontología sí hubiera nacido, solo que un poco más tarde, pero hubiera nacido. O sea, eso sí, digamos, te digo que no era ese fósil el que fue, digamos, ese fósil fue tal vez el disparador, pero si esa persona no, tengo por seguro que alguien poco a poco hubiera dado eso, justamente. Pero ser paleontólogo es muy lindo, lo único es que no vas a hacer plata, pero vas a disfrutar. Nos preguntan, ¿esos lares o ríos de lava no serían más del volcán Turrialba que del Irazú? Cuando uno ve los fragmentos de lava, cuando los estudiamos, estuvimos ahí discutiendo en el campo, los fragmentos de lava que se encontraron ahí se parecen muchos a los que hay en el Parque Prusia. Yo hice mi tesis de doctorado en el Irazú y bueno, conozco casi los volcanes de diestra a siniestra porque he trabajado toda mi vida en eso. En realidad la paleontología ha sido mi hobby. Los volcanes son los que me han dado de comer. La paleontología es la que me ha quitado la plata, más bien porque ando ahí pagando de mi cuenta, ¿no? Pero los fragmentos son muy parecidos a los que hay en la zona de Prusia, del Parque Nacional Prusia, de la zona de alteración. Y el río, cuando uno reconstruye el paso de los ríos, probablemente el río efectivamente nace, el río que daba este antiguo, estamos hablando de 14.000 años, probablemente viene del sector de Prusia, esos fragmentos. Entonces, obviamente es una interpretación, pero con cierto fundamento. Buenas noches. Mi nombre es José Miguel Barrantes. Yo soy turismólogo. Me gustó mucho la conferencia. Estuvo muy interesante, muy divertida. Creo que ya contestaron un poco mis preguntas porque me parece que este tema es un poco, tiene como un misterio, ¿verdad? Más que todo como en lo que es el puente biológico de Centroamérica
Y digamos, la pregunta que tenía era como, ¿en dónde va a ser exhibido esto? Como si hay algún lugar en Costa Rica que sea especializado en este tipo de hallazgos y que tengan como otro tipo de sitios identificados, digamos, en la provincia de Cartago. Bueno, el museo tiene una sede Finca 6, es donde están las esferas, que por cierto, ahorita entramos al Festival de las Esferas, así que los invito para que vayan y vean un bonito amanecer alineado con las esferas. Comienza ahora del 9 de abril al 13 de abril, va a estar el festival. Pero bueno, aparte del comercial, a veces el museo se hace alianzas estratégicas y, por ejemplo, el año pasado inauguramos la exhibición del despertar del volcán Arenal en La Fortuna y las municipalidades, la de Cartago, tiene mucho interés. Nosotros vamos por partes, necesitamos curar los huesos, como les comentaba, todavía tienen humedad. El que está más avanzado en la curación es el perezoso, porque lo sacamos en el 2024, ¿verdad? Este lo estamos sacando ahorita en el 2026. Sé que en septiembre hay una exhibición en Cartago y se está valorando. Si ellos tienen un buen estado y es posible que aguanten, a lo mejor y puedan estar en esta exhibición. No todos, ¿verdad? Porque hay algunos que están en mejor estado, pero se está valorando. Entonces, si el museo hace alianzas con asociaciones de desarrollo, con municipalidades y se pueden llevar exhibiciones temporales. En Finca 6 estuvo la exhibición de los fósiles de San Vito, una exhibición muy bonita. Ya la retiramos y también esa está preparada para ser itinerante, esperando a alguna institución que tenga todas las condiciones de temperatura y seguridad para poder exhibirlas. Pero sí, está en mente del museo ese plan una vez que ya estén debidamente curados. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Emma Tristán, yo soy geóloga también. Quería preguntarle sobre todo en relación con la excavación, cómo se definió esa área. Yo estaba viendo que había habido un trabajo colaborativo entre geólogos y arqueólogos para definir justamente esa área de esos 8 metros cuadrados y qué características tenían los sedimentos ahí que lo diferenciaban del resto de los sedimentos cercanos, si era más bien como un lente o era algo que tuviera unas características específicas. Eso por un lado, ¿y qué tan separados están los dos hallazgos uno de otro, el del mastodonte y el del perezoso? Gracias. Bueno, día 1, 15 de enero, llegamos y encontramos esto. De una vez, Guillermo me dice, llamemos a los arqueólogos porque ellos tienen experiencia en ese tema. Día 2, 16 de enero, bueno, el 15 llamo a Adrián, el arqueólogo del museo, Adrián Badilla, y le digo, Adrián, ¿usted puede venir a apoyarme porque tenemos un mastodonte? Claro, yo llego. Me dice, llego mañana para ver y valorar. Y yo, no, valorar no, mañana tenemos que sacarlo. Yo decía, se van a venir las lluvias y no nos va a dejar nada. Y entonces, día 2, llega el 16 de enero con las estacas, con las protecciones, con la cinta. Y como todo buen arqueólogo y muy estructurado que es, comenzamos a delimitar hasta dónde se veían los huesos. Entonces, eso fue nuestra área, hasta dónde se veían. Nos salimos un poquito, o sea, los huesos se salieron un poquito de nuestra área. Créame que tenemos esos 8 metros cuadrados, pero hay unos que están más afuera. Entonces, él hace el dibujo a escala, es un gran dibujante, los vieron montones, y dice, ya no tengo, se me salió la cuadrícula, porque él hizo una escala, ¿verdad? De 2x4. Entonces, básicamente, así fue como se planeó, con un criterio entre geológico y paleontológico. Tuve que acelerarlo porque a nivel arqueológico van detallando capita por capita y nosotros decíamos, ya no nos da tiempo, nos da miedo que se venga la inundación, vamos más rápido. Entonces logramos adquirir un ritmo un poco más acelerado. Sí, cada vez que los arqueólogos daban la vuelta, yo me ponía a escarbar como loco, porque
Y Joana sabe, y me pasaban regañando porque el problema era la lluvia. O sea, si se venía una lluvia, bastaba con 50 centímetros para que pudiera perfectamente, que pudiéramos perder todo. Y lo que yo más quería que sacaran era, y eso lo discutimos mucho, era el incisivo, porque ese era el diagnóstico para poder determinar que era un cubirónil. Ya sabíamos que era un cubirónil, pero no queríamos perderlo. Y el problema es que ese fue el que costó más, porque estaba con otros huesos encima y otros huesos abajo y estaba atrapado prácticamente. Entonces eran unos pleitos ahí en la excavación que no se pueden contar, ¿verdad? Pero por aquí más o menos, porque entre el problema es que lo que se llama un rescate. En realidad era un rescate contra el tiempo, porque si, y ahí nos contaba Spencer, que es el amigo mío con el cual he trabajado toda la vida, él trabaja en el desierto. Y en el desierto más bien tienen que ver cómo llevan agua para beber, ¿no? Porque, o sea, no tienen ningún problema con las lluvias ni con el tiempo. Aquí era el río más las lluvias y las personas. Porque ven que más las personas son curiosas y también quieren llevarse cosas y todo eso, ¿no? Entonces había una ahí. El área, al fin y al cabo, fue montada con base, como dice Johanna, con base, conforme iban apareciendo los huesos, pues se montó el área, pero al principio no, o sea, cuando esperábamos pensábamos que era nada más un colmillo. Y después comenzaron a aparecer y aquel cementerio, ¿no? Entonces, Santa Madre de Dios, o sea, ¿y ahora cómo hacemos? En la Muchas misma margen. gracias a todas y a todos por el interés. Tengo como 2 personas más mapeadas y tenemos que ir cerrando, pero bueno, muchas gracias. Voy a dar a las 2 manitas y el resto tal vez ahora pueden acercarse un momentito a conversar con Guillermo. Giorgio Murillo, colega igual, geólogo. Rápidamente, la geofísica que quieren hacer es para ver en profundidad si hay más espesor del sedimento, digámoslo así, donde encontraron los restos, o también para profundizar en la parte del talud que yo te había comentado, Guillermo. Pero queremos ver si se encuentra más, ¿ok? En el sitio, llamamos el sitio Rossi 2, es donde está el mastodonte, que ahí sabemos que probablemente es mucho más profundo los sedimentos. En el sitio Orosi 1, que donde apareció el perezoso gigante, ya sabemos que el basamento de roca está muy cerca. Cerca, digo, 1,5 metros, con base en lo que vimos en el campo, ¿no? Entonces, pero la idea que queremos es probar a ver si hay algo más potencial. No va a ser fácil porque hay mucha piedra, pero la idea es ver todo lo que podamos hacer mientras podamos, es ganancia para reconstruir todo esto. Pero sabemos de que nos falta. Prácticamente, como dijo Waldo, porque es con el que estaba coordinando, va a ser un experimento. En realidad es en esta zona, un poquito más hacia el oeste, ver si hay algo más, pero como relacionado con huesos. Y en la zona 700 metros, aguas abajo, donde está el perezoso, ahí no tenemos esto, sino que nada más una capa de arcilla, ver si de casualidad se logra visualizar algo que parezcan huesos. De la mini catarata, una caída, sí. Y bien, voy a dar la palabra a la última pregunta. Buenas noches, mi nombre es Blake. Primero que nada, muchas gracias por el trabajo que ustedes están haciendo, la verdad es que es hermoso. Mi pregunta más que nada ahora es, bueno, usted dijo que se ocupaban paleontólogos. ¿Cómo uno en este país puede lograr estudiar paleontología? Esa es la duda que ya tengo. A mí me gusta mucho, soy muy aficionada, la verdad, más que nada al Mesozoico, del Cenozoico y el Paleozoico, solo tengo como un par de libros, pero sí me interesaría mucho poder estudiar eso, aunque no gane plata. Bueno, justamente eso le iba a decir que al igual que Sebas es, ¿verdad?
de pequeña yo andaba recolectando rocas por todo lado, no sabía que existía la geología, pero tenía una pasión por la ciencia y yo decía, yo quiero ser científica y cuando vi lo que era geología, yo me enamoré. Entonces creo que he trabajado por pasión, o sea, nunca he trabajado, porque he disfrutado todos los trabajos donde he estado, ¿verdad? Entonces, más que el dinero, si uno considero yo, es mi vivencia, ¿verdad? He sido muy afortunada y he ido a estudiar fuera del país, una maestría que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, las oportunidades están afuera del país. Argentina es increíble para la paleontología. México también me encanta, Estados Unidos, Europa, hasta China, porque China tiene unas cosas impresionantes. Si uno realmente quiere algo en esta vida, las cosas se alinean. O sea, yo digo, ¿cómo rayos este año tenía el doctor Spencer, tenía el taller de la edad de hielo que había programado para los niños y estaba sacando fósiles de la edad de hielo? Y yo decía, no, no sé, no entiendo, ¿verdad? Pero son cosas que realmente si uno trabaja con pasión, no va a trabajar nunca y disfruta lo que hace. Entonces, no sé, es mi punto de vista. Sé que no me voy a hacer millonaria porque no era mi objetivo en la vida. Mi objetivo en la vida era ser científica, decía yo, y a lo mejor y creo que voy por esa ruta. No, simplemente voy a contar en el caso mío, yo desde los 8 años me gustó, bueno, ahí está mi hermano, desde los 8 años ya yo dibujaba dinosaurios y volcanes. Mi familia al principio dice, yes, es un hobby, ¿no? De hecho, yo dibujo relativamente bien, pero nunca estudié arte, pero dibujaba bien. Después ya llegué al colegio y seguía diciendo que quería estudiar geología y ya mi familia se comenzó a preocupar porque estaba hablando de hace un montón, bueno, estaba hablando del siglo pasado, ¿no? Para no decir la edad. Y estaban preocupados de qué diablos voy a vivir. El problema era que tenían razón, porque en ese momento un geólogo ni siquiera se sabía la palabra y arqueólogo peor. O sea, entonces, ¿de qué va a hacer? Años después un colega me dijo que si alguien es bueno en lo que es, que hoy siempre va a conseguir trabajo. Y tenía razón, pero hay que ser bueno. Y para ser bueno hay que estudiar. Tras de eso yo era mal estudiante. Cuando llegué a la U encontré la pasión y ahí me volví buen estudiante. O sea, fue todo una vuelta de tortilla, como dicen, pero bestial, porque en la U pasé de ser el pésimo estudiante a un estudiante bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque encontré la pasión y esa pasión es la que me ha llevado a viajar por todo el mundo y andar en esto y pensionado y todavía sigo metido en esto. La gente me dice, bueno, por ahí está uno que fue jefe mío y me dice, pero ¿por qué seguís en eso? Y porque, por ahí, ¿dónde está por ahí anda el jefe, el último jefe que tuve. ¿Por qué? Porque es muy lindo, ¿no? En realidad, entonces, para estudiar paleontología, bueno, aquí hay un estudiante, Wilmer, que está ahí, que está haciendo la tesis en lo que es paleontología. Y obviamente después tiene que irse a especializar afuera, porque se ocupa especializar afuera. Es una ciencia que ocupa estudio profundo. ¿Okay? Yo soy un aficionado de paleontología, lo que trabaja en la parte geológica de los vertebrados, por eso me he asociado con Spencer, que es el amigo de años, porque él estudió eso, pero hemos hecho yunta. Pero si querés, hay que ir afuera. Primero aquí, como geólogo o como biólogo también se puede, y después ir afuera. La Universidad de Costa Rica es la que imparte geología. En biología también hay biólogos que se hacen paleontólogos también, pero tienen que ir a estudiar afuera. O sea, por acá se hace la base, que es el arañazo, y después hay que ir afuera. Lo que tienes que hacer es regresar y no casarte afuera, pues si no, esto tampoco tiene sentido, ¿no? Eso sí. No sé cómo no nos enfermamos, porque el río está contaminado. Y entonces no teníamos dónde lavarnos las manos. Entonces, cuando comíamos los sándwiches, nos reíamos de que, las manos con un barro que mejor ni pensar, olía a diablos el barro, porque es un barro, sí, sí. Y ahí no sé, mala hierba no muere, porque ninguno nos enfermamos, ¿verdad? Y éramos varios, y con los sándwiches y aquellas manos que daba de terror, y comiendo los sándwiches.
Y ahí el sándwich y todo, y hacíamos bromas porque estábamos en medio y hay que bromear, ¿no? De hecho, hicimos una apuesta sobre la edad también. Y la ganó. Bueno, yo creo que estamos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas por las preguntas. Ha sido un honor recibirles en el Museo del Jade y tener a don Guillermo y a Joana acá. Y estoy segura que también para nuestros ponentes ha sido un placer tenerles por acá. Que tengan muy buena noche. Gracias.